El sol del mediodía caía implacable sobre la tierra seca cuando Elena Morales supo que su vida acababa de ser vendida. Tenía apenas 18 años y un futuro que jamás había soñado le esperaba al final de un camino polvoriento. Su padrastro, un hombre de mirada fría y corazón aún más helado, había cerrado el trato 2 semanas atrás. 5 hectáreas de tierra cultivable y 20 cabezas de ganado a cambio de una muchacha que, según sus palabras, ya estaba en edad de servir para algo. El día de la partida, Elena no lloró. Había aprendido desde niña que las lágrimas eran un desperdicio de agua en un lugar donde hasta las nubes olvidaban llover. Guardó sus pocas pertenencias en un morral desgastado, 2 vestidos remendados, un rosario que había sido de su abuela y una fotografía borrosa de sus padres verdaderos, muertos hacía ya 10 años en un accidente que cambió todo. Cuando el camión de carga llegó levantando polvo, Elena no miró atrás. No había nada en esa casa que mereciera una última mirada, solo años de indiferencia y trabajo sin descanso. Don Rodrigo Sandoval tenía 42 años, pero su rostro curtido por el sol y el dolor aparentaba 10 más. Era un hombre de pocas palabras y menos sonrisas. Conducía con la vista fija en el camino, sin dirigirle una sola palabra durante las 3 horas de viaje. La hacienda Los Suspiros apareció entre la neblina del atardecer. Era más grande de lo que Elena imaginaba. Una casa de adobe con techo de tejas rojas, establos amplios, corrales bien construidos y un jardín abandonado, donde las malezas crecían sin control. «Tu cuarto está al fondo del pasillo», dijo don Rodrigo al bajar del camión, su primera oración completa en todo el día. «Los niños duermen del otro lado. Yo duermo en la habitación principal. Mañana temprano empiezas con las labores». No hubo bienvenida, no hubo presentaciones formales, solo la realidad desnuda de un arreglo comercial. Los 3 niños la observaban desde la puerta de su cuarto como animales asustados. Matías, el mayor, tenía 11 años y la mirada desconfiada de quien ha aprendido a no esperar nada bueno de los extraños. Carmen, de 8, se escondía detrás de su hermano, aferrándose a un peluche sin ojos. El más pequeño, Pedrito, apenas 5 años, chupaba su pulgar con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Buenas noches», susurró Elena, intentando sonreír. Los niños no respondieron. Matías la miró con algo parecido al resentimiento. Carmen desvió la vista, y Pedrito simplemente se dio vuelta y corrió a su habitación. La primera noche, Elena no pudo dormir. Se sentó en la cama estrecha y dura, mirando por la ventana hacia un cielo lleno de estrellas que parecían burlarse de su soledad. En la pared frente a ella había un rectángulo más claro, la marca de un cuadro que ya no estaba. La huella de Lucía, la esposa muerta, estaba por todas partes. Los primeros días fueron una batalla contra su propia ignorancia. El fogón de leña era temperamental y caprichoso. La comida se quemaba o quedaba cruda. Los niños rechazaban cada plato con silencio hostil. Don Rodrigo comía sin quejarse, pero tampoco sin elogiar. Simplemente tragaba el alimento como quien cumple una obligación. Las gallinas la atacaban cuando intentaba recoger huevos. La vaca se negaba a dejarse ordeñar por manos desconocidas. La huerta era un laberinto de plantas que Elena no sabía identificar. Cada tarea era una humillación silenciosa, pero Elena Morales no era de las que se rendían. Comenzó a observar, a aprender. Descubrió que hablándole suavemente a la vaca, ésta se calmaba, que las gallinas respondían mejor si les cantaba mientras trabajaba, que los niños, aunque fingían ignorarla, escuchaban cada palabra que decía. Una mañana encontró un libro viejo de recetas en la alacena. Estaba manchado y con páginas dobladas, pero se convirtió en su Biblia. Empezó a cocinar siguiendo aquellas instrucciones, escritas con letra femenina y elegante, las recetas de Lucía. Lentamente, la comida mejoró. Los frijoles quedaban suaves, el arroz suelto, las tortillas perfectamente doradas. Don Rodrigo nunca dijo nada, pero Elena notó que su plato siempre quedaba limpio. Con los niños era más difícil. Matías la veía como una intrusa, una impostora que intentaba ocupar el lugar de su madre.
Carmen era un fantasma silencioso que pasaba los días jugando sola. Pedrito lloraba por las noches, llamando a su mamá con una voz que partía el alma. Elena no intentó forzar nada. No les exigía abrazos ni sonrisas. Simplemente estaba ahí, constante como el amanecer. Preparaba sus comidas favoritas sin esperar gratitud. Cosía sus ropas rotas sin pedir reconocimiento. Cantaba mientras trabajaba, llenando el silencio de la casa con melodías que su madre le había enseñado. Poco a poco, las cosas cambiaron. Carmen fue la primera en ceder. Una tarde, mientras Elena bordaba en el portal, la niña se acercó tímidamente con su peluche sin ojos. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó con voz apenas audible. Elena sonrió suavemente. Claro que sí, mi amor. Le cosió 2 botones como ojos, uno azul y uno verde, porque no tenía 2 iguales. Carmen abrazó el peluche con tanta fuerza que Elena pensó que lo rompería otra vez. Gracias, susurró la niña. Fue apenas una palabra, pero significó el mundo entero. Pedrito comenzó a seguirla por la casa como un patito, al principio a distancia, luego cada vez más cerca, hasta que un día simplemente tomó su mano mientras ella cocinaba. Elena sintió que el corazón le explotaba de ternura. Matías era el más difícil. El niño cargaba el peso de ser el hombre de la casa, de proteger a sus hermanos, de mantener viva la memoria de su madre. Elena lo entendía, no presionaba. Pero una noche todo cambió. Pedrito se enfermó de repente, fiebre alta que no cedía, escalofríos que sacudían su cuerpecito. Don Rodrigo había ido al pueblo y no regresaría hasta el día siguiente. Elena estaba sola con los 3 niños y el terror de perder al más pequeño. No entró en pánico. Preparó infusiones de hierbas que recordaba de su infancia. Aplicó paños fríos. Rezó con una intensidad que no sabía que poseía. Matías y Carmen la miraban con ojos asustados. ¿Se va a morir como mamá?, preguntó Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No, dijo Elena con firmeza. No voy a permitirlo. Durante toda la noche, Elena no se movió del lado de Pedrito. Matías se quedó con ella, pasándole los paños, ayudando con las infusiones. Fue la primera vez que trabajaban juntos. Cuando el amanecer llegó, la fiebre había cedido. Pedrito dormía tranquilo, su respiración suave y regular. Elena se derrumbó contra la pared, exhausta, y Matías, ese niño de 11 años que intentaba ser adulto, finalmente se quebró. Se lanzó a los brazos de Elena y lloró. Lloró por su madre, por el miedo de perder a su hermano, por la soledad que cargaba desde hacía 2 años. «No te vayas», sollozó contra su hombro. «Por favor, no nos dejes». Elena lo abrazó con fuerza. «No voy a irme, lo prometo». Cuando don Rodrigo regresó esa tarde y encontró a Pedrito recuperado y a sus 3 hijos dormidos alrededor de Elena en el sofá, algo se movió en su pecho, algo que había estado congelado desde que enterró a Lucía. Los días siguientes fueron diferentes. Matías comenzó a hablarle, a contarle cosas de la escuela, a pedirle ayuda con las tareas. Carmen la buscaba para jugar. Pedrito la llamaba Mamá Elena, sin darse cuenta, y cuando lo hacía, nadie lo corregía. Pero don Rodrigo seguía siendo un enigma. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Hablaba lo mínimo necesario, y aunque Elena sentía a veces su mirada sobre ella, él nunca decía nada. Hasta aquella noche. Era tarde y Elena estaba en el jardín intentando rescatar las pocas plantas que aún vivían. Escuchó pasos detrás de ella. «Mi esposa amaba este jardín», dijo don Rodrigo, su voz ronca por el poco uso. «Cuando se fue, no tuve corazón para mantenerlo. Vi cómo moría igual que ella». Elena no se volteó. Siguió trabajando la tierra con las manos. «Los jardines pueden revivir», dijo suavemente, «si alguien los cuida con paciencia, como las familias», agregó él. Ella finalmente lo miró. Había algo diferente en sus ojos esa noche, algo vivo. «Te traje aquí por necesidad», continuó don Rodrigo, «porque mis hijos necesitaban una mujer en la casa, porque yo necesitaba ayuda, pero tú les has dado más que eso. Les has devuelto algo que pensé que habían perdido para siempre». «¿Qué cosa?», preguntó Elena. «La esperanza de ser felices otra vez». Se hizo un silencio largo.
El canto de los grillos llenaba la noche. Yo tampoco esperaba esto, confesó Elena. Vine porque no tenía opción, pero estos niños, esta casa, me han dado algo que nunca tuve, un hogar. Don Rodrigo dio un paso hacia ella. ¿Y yo? ¿Qué te he dado yo? Elena sonrió tristemente. Un misterio por resolver. Por primera vez en 2 años, Rodrigo Sandoval se rió. Una risa pequeña, oxidada, pero real. Entonces dame tiempo, dijo. Tiempo para recordar cómo se hace esto, cómo se abre uno, cómo se vive de nuevo. Tenemos todo el tiempo del mundo, respondió Elena. Los meses pasaron y el jardín floreció. Las rosas rojas que Lucía había plantado volvieron a brotar, acompañadas ahora por girasoles que Elena sembró. La casa se llenó de risas infantiles. Las comidas se volvieron momentos de conversación animada. Y don Rodrigo, lentamente, dejó de ser una sombra. Comenzó a cenar con ellos, a contar historias de su juventud, a sonreír cuando Pedrito le mostraba sus dibujos. Empezó a buscar a Elena con la mirada cuando entraba a una habitación, a quedarse más tiempo en las conversaciones nocturnas en el portal. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, don Rodrigo tomó la mano de Elena. Era la primera vez que la tocaba deliberadamente. No sé cuándo pasó, dijo. Pero en algún momento dejaste de ser una necesidad y te convertiste en lo que más quiero en este mundo. Elena sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Yo tampoco sé cuándo pasó. Solo sé que ya no puedo imaginar mi vida sin ustedes. Se casaron en una ceremonia pequeña con los niños como testigos. No fue un matrimonio de conveniencia esta vez, sino uno de amor construido palmo a palmo, día a día, con paciencia y ternura. La noticia llegó 1 año después. Elena estaba embarazada. La alegría en la casa era indescriptible. Los niños se peleaban por tocar su vientre. Don Rodrigo la cuidaba como si fuera de cristal. El día que nació la bebé, una niña de ojos verdes como su madre, toda la familia se reunió en la habitación. Matías, Carmen y Pedrito la miraban maravillados. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó Carmen. Elena y Rodrigo se miraron. Esperanza, dijeron al mismo tiempo, porque eso era lo que aquella niña representaba, la esperanza de que el dolor puede convertirse en amor, que las familias pueden reconstruirse, que los finales pueden ser solo nuevos comienzos. En el jardín, las rosas rojas de Lucía crecían entrelazadas con los girasoles de Elena. No competían por el espacio, simplemente coexistían, hermosas y diferentes, recordando que el amor no reemplaza al amor, solo crea más espacio en el corazón. Elena Morales había llegado a esa hacienda como mercancía, sin voz ni elección, pero se había convertido en el corazón que mantenía viva a esa familia. Y en el proceso había encontrado lo que nunca supo que buscaba, un lugar donde pertenecer, personas a quienes amar, y un hombre que la miraba cada mañana como si fuera el milagro que salvó su vida. Porque a veces los comienzos más oscuros llevan a los finales más luminosos, y el amor verdadero no es el que llega fácil, sino el que se construye con paciencia, con sacrificio, con la decisión diaria de quedarse incluso cuando sería más fácil irse. En la hacienda los suspiros, donde antes solo habitaba el dolor, ahora resonaban las risas, y cada noche, cuando toda la familia se reunía alrededor de la mesa, Elena miraba los rostros que amaba y agradecía al destino por haberla traído exactamente a donde necesitaba estar.